Seguimos con el siglo XIV, que fue, no os vamos a engañar, un siglo nefasto. Es probable que sea uno de los peores de la historia del ser humano, al menos en Occidente. ¿Y esto por qué? Pues porque hubo de todo lo malo. Plagas, muchísimas guerras y hasta una pequeña edad de hielo. Vamos, que quitando al Millonetis de Mansa Musa, el resto del globo estaba pasando las canutas. Bueno, no todo el mundo. Afortunadamente la separación de dos océanos aisló al continente americano de todas estas movidas, y allí pasó algo muy interesante. Resulta que parece que por aquellos tiempos en Centroamérica se formó la que sería la capital del Imperio Mexica, Tenochtitlán. Eso sí, lo cierto es que parece que la historia de la fundación de la ciudad está envuelta en cierta mitología, y es difícil saber qué pasó en realidad. Según cuenta la leyenda, un grupo de migrantes de las tribus nahuas llegaron a un islote cercano al lago Texcoco, y según les dijo Huitzilopochtli, uno de los dioses mexicas, fundaron la ciudad prometida en el sitio donde un águila devoraba una serpiente sobre un nopal. Vamos, la imagen que hay del escudo de México. Lo cierto es que de la fundación de la gran ciudad existen evidencias arqueológicas que apuntan al año 1325, y también existen evidencias de que la organización social y económica de esta gente alcanzaría en los años siguientes un grado de complejidad muy avanzado para aquellos tiempos. Respecto a la consolidación de Tenochtitlán, se sabe que hubo una primera fase en la que se dio un proceso de independencia del pueblo de Azcapotzalco y su rey Tezozómoc. La siguiente fase estuvo marcada por la formación de una triple alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, y por el estallido de las Guerras Floridas, que eran batallas fuertemente reguladas entre las ciudades-estado de la región y que tenían como objetivo conseguir víctimas para el sacrificio. En menos de 2 siglos, los mexicas se convirtieron en el pueblo más poderoso de Mesoamérica y Tenochtitlán en una ciudad que no tenía nada que envidiar a las más importantes del mundo. Para que veáis que aunque los occidentales aún no habían puesto el pie allí, en América las cosas funcionaban más o menos bien. Y se podría decir que mucho mejor que lo que había por el viejo mundo en aquel momento. Cerca de la histórica ciudad de Samarcanda nació en 1336 un tipo que iba a aumentar el caos que los mongoles habían dejado en Asia Central. Este señor, que se llamaba Tamerlán, provenía de un linaje turco-mongol y fundaría un enorme imperio en las ruinas de las regiones de Asia Central, que antes fueron de los grandes khanes. Este imperio sería el Imperio Timúrida. Y es que a pesar de que los mongoles habían sido expulsados de China, de que el ilkhanato había colapsado, que el Kanato Chagatai se había partido en dos y que la posición de la Horda de Oro en Europa se había debilitado, Tamerlán se las apañó para extender los dominios de su imperio a través de campañas militares hasta contar con más de 4,4 millones de kilómetros cuadrados entre sus fronteras. El tipo se veía a sí mismo como un sucesor de Gengis Khan y se dedicó a guerrear contra todo el que pudo. Además hizo los preparativos para la gran gesta, dominar China. Pero la verdad que le salió el tiro por la culata, ya que en esta misma campaña caería enfermo y moriría. Por cierto, China empezaría una nueva fase en estos tiempos con la dinastía Ming y vivirá una de las mayores eras de gobierno disciplinado y de estabilidad social de la historia humana, pero os lo contaremos en el siglo siguiente. Volviendo a Tamerlán, sus descendientes heredarían el imperio y bajo su gobierno se viviría una época de gran esplendor cultural. La ciudad de Samarcanda se convirtió en una ciudad importantísima para los estudios islámicos y aparecieron grandes científicos como el Astromo Ulugh Beg, reconocido como el astrónomo observacional más importante de sus tiempos. Por cierto, ¿sabéis contra qué imperio se dio de leches también el de los timúridas? Contra el recién fundado Imperio Otomano, ni más ni menos. Y es que después de que los mongoles arrasasen todo cuanto encontraron a su paso, esta gente encontró un vacío de poder que les permitió expandirse por la región de Turquía. Tenemos un vídeo de cómo fue la expansión del Imperio Otomano, así que no nos vamos a detener mucho en esto. Así como resumen os diremos que los mongoles habían asestado un duro golpe a los selyúcidas de la región y habían desestabilizado las tierras de la zona, generando pequeños principados. En uno de estos principados nacería Osman I, que sería el fundador del imperio. El tío extendería las tierras del pequeño principado donde vivía y posteriormente sus descendientes las irían consolidando. Desde que se hicieron poderosos, esta peña se dedicaría a darles a los bizantinos hasta negar identidad, pero lo cierto es que hasta el siglo siguiente no conseguirían derribar su capital, Constantinopla. Y es que merece la pena recordar que los bizantinos, o mejor dicho, lo que quedaba del Imperio Romano, nos ha acompañado en esta serie desde el siglo I, resistiendo como una potencia de primer orden en el medio del continente euroasiático, una auténtica hazaña. Pero bueno, al margen de los mongoles, timúridas y otomanos hay muchas cosas que serían definitorias en el mapa político del mundo por aquellos tiempos. La primera de ellas fue la Gran Hambruna de 1315, que sucedió en Europa en general y en el norte de Italia en particular.
Esta hambruna originada por las condiciones adversas del clima se llevó por delante lo que eran 2 siglos de optimismo en Europa y llevó a una crisis demográfica que desencadenó todo tipo de conflictos sociales, como criminalidad, incluso canibalismo y un largo etcétera de horrores. Todo mezclado con un frío húmedo de narices que llevó a la gente a tener bronquitis, neumonía, tuberculosis, en fin, una absoluta barbarie. Pero lo peor de todo es que algo más grave estaba por ocurrir. Por si fuera poco, con todo lo que había sucedido, la peste negra iba a llegar a Europa de sopetón en el 1347. Hablamos de la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, una tragedia que se llevó como mínimo a 1/3 de la población europea y también parte de la población asiática. Para que os hagáis una idea, se calcula que en Florencia solamente 1/5 de la población de la ciudad logró sobrevivir. Como era de esperar, la gente de la época en Europa se creyó que esta movida fue un acto del Todopoderoso y se montó un pifostio social de la leche. Por ejemplo, se acusó a los judíos, como siempre, de ser los causantes de la pandemia y por ende se llevó a ataques masivos que terminaron por diezmar enormemente a las comunidades judías. El impacto fue brutal en toda la población mundial a nivel social, económico y cultural. La peste había influido en todo y había cambiado la mente de la gente. Y aunque no es comparable, quizás pocas generaciones en la historia puedan entender esto también como la nuestra, después de lo del COVID, claro. Pero no os preocupéis porque todavía hay más. Y es que con todo el caos la situación estaba muy tensita en Europa y prácticamente todo el mundo se estaba dando de leches. La corona de Castilla vivió su primera guerra civil. Polonia se reunificó, los búlgaros se pegaban con los otomanos y encima se iban a poner de moda las armas de fuego. Y también se estaba dando por aquel entonces las guerras de la independencia escocesa, cuyas campañas, alguna de ellas liderada por el célebre William Wallace y Andrew de Moray, sembrarán la semilla del éxito para los escoceses. Pero sin duda, si hubo una guerra que caracterizó el siglo XIV en Europa, esta fue la Guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra. Esta guerra se inició en el 1337 y las causas de la misma se remontan a cuando los normandos de Guillermo I llegaron a Inglaterra. ¿Os acordáis? Los normandos fueron estos vikingos que recibieron un ducado y se asentaron en el norte de Francia como vasallos, en lo que se llamó Normandía. Bueno, pues después de Guillermo I en Inglaterra todo fue evolucionando, y tras unas cuantas guerras, la casa de los Plantagenet llegó al poder. Así, Enrique de Anjou, de los Plantagenet, tomó los títulos de duque de Normandía y Aquitania de sus predecesores, lo que significaba heredar tierras en la región que hoy es Francia. Por esto mismo, aunque Enrique era súper poderoso, teóricamente seguía siendo un vasallo de Francia. Pero la verdad es que a este señor, rey de Inglaterra, las obligaciones feudales con Francia se la traían al pairo, y el tema se envenenó muchísimo, tanto que en los años siguientes los franceses, picados por la situación, desposeyeron de las tierras a los herederos de Enrique, y la cosa se tensó mucho, llegando incluso a guerrear en alguna que otra ocasión por quién y cómo controlaban estos territorios de Aquitania. Y llegamos al siglo que nos ocupa. En 1337, Felipe VI de Francia volvió a decretar la desposesión de Gascuña en Aquitania y lideró sus ejércitos para apoderarse de las tierras por la fuerza. La respuesta de Eduardo III de Inglaterra fue bastante loca. El tío se proclamó rey de Francia en el 1340 y convirtió la disputa por la región en una auténtica guerra por la sucesión de Francia. Movidote. Las victorias en Crécy y en la batalla de Poitiers llevaron a Eduardo a una posición extremadamente fuerte, además de que el tío había conseguido el apoyo de varias facciones de Normandía, Bretaña y Flandes. Bueno, claro, y que había capturado al rey de Francia, que lo tenía prisionero. En ese momento Eduardo propuso una tregua, bajo cuyos términos le sería cedida toda la mitad occidental de Francia, además de un cuantioso rescate por el rey Juan. No obstante, los franceses, que eran unos flipados, rechazaron tales términos y Eduardo reunió un poderoso ejército y montó una nueva campaña que pintaba bastante bien para los ingleses. Pero no, la ofensiva fracasó estrepitosamente y se firmaron los tratados de Bretigny y Calais en el 1360, que fueron los primeros acuerdos destinados a poner fin a la guerra. Según estos tratados, Francia reconocía la soberanía de Eduardo sobre una Aquitania bastante más extensa que antes. A cambio, Eduardo renunciaba a todo derecho a la corona de Francia. Este fue el primero de 2 puntos culminantes del conflicto. Durante una larga fase, ambas potencias mirarían hacia dentro de sus fronteras debido a la aparición de problemas internos. En Inglaterra, tras la Guerra de la Rosa, la dinastía real fue sustituida por la de los Lancaster, y a pesar de un intento inicial de un matrimonio de conveniencia, Enrique VI de Inglaterra se proclamó también rey de Francia. Así que nada, otra vez los ingleses atacaron territorios franceses, esta vez la ciudad de Orleans en el 1428. Y según cuenta el mito, cuando el rey de Francia, Carlos VII, estaba absolutamente abatido, una joven campesina le explicó que era enviada de Dios para ayudarlo a despachar a los ingleses fuera del país.
El ánimo de esta señorita, que no era otra que la famosa Juana de Arco, se contagió a las tropas francesas y esta victoria supuso un punto de inflexión que llevaría a otra serie de victorias francesas y finalmente a la expulsión de los ingleses de las tierras gabachas. Francia estaría controlada ahora únicamente por la Casa Valois. Todo este enorme episodio marcaría las diferencias entre las futuras Inglaterra y Francia y actuaría como fase final de la Edad Media y del feudalismo. Eso sí, no os preocupéis porque en el siglo siguiente ya salimos del pozo, cae Constantinopla y empezamos con la Edad Moderna. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros y seguir a Memorias de Tiburón si os gusta la economía. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.